Los niños héroes y el asedio al castillo de Chapultepec. Hoy se conmemora un evento sin precedentes en la guerra entre México contra Estados Unidos, que quizás no conocías si no eres mexicano, y si eres mexicano quizás hayas escuchado de él. La vez que 6 cadetes del colegio militar dieron la vida para defender el castillo de Chapultepec de las manos de los invasores norteamericanos el 13 de septiembre de 1847. Fue uno de los reconocidos mitos heroicos de la emergente nación mexicana. Aquel día los estadounidenses solo tenían un impedimento para llegar a la Ciudad de México, al centro del poder político del país, y ese era el castillo de Chapultepec. Preparando sus defensas aun cuando el general Nicolás Bravo había dado la orden de abandonar el castillo, que en ese momento servía a la vez como un colegio militar, los cadetes y los oficiales no hicieron caso de las órdenes y se quedarían a defender contra el extranjero, su última esperanza. Eso al menos era lo que cada mexicano conocía. Sin embargo, muchos de los acontecimientos sucedidos en este evento histórico son poco claros o no existe evidencia que avale el relato que se hizo de este hecho heroico, por lo que pasaría a convertirse en un mito heroico. Es natural que en cada nación se utilice la historia como una especie de propaganda nacionalista, que si bien sirve para despertar el orgullo por la identidad nacional, no tiene fundamento histórico alguno, cuando se habla de la investigación científica que los historiadores hacen al hecho en cuestión. Ya les he hablado en este canal sobre esta función importante de la historia como panfleto, político o social. La verdad histórica siempre está a expensas de la narrativa política que se lleve en determinado momento histórico de la sociedad. Aquí algunos de los mitos que se creen verdades sobre los niños héroes y su acto valeroso en el castillo de Chapultepec. ¿Fueron 6 los cadetes que participaron en la batalla? Se tiene la idea de que Agustín Melgar, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca fueron los niños que participaron en la defensa del castillo de Chapultepec, pero en realidad solo se tiene constancia certera de la participación de Melgar, Montes de Oca y Suárez, es decir, solo 3 de los 6 implicados en el evento histórico. Se cree también que ellos fueron los últimos en morir en batalla, aunque no hay fundamento que lo avale. Asimismo, también se piensa que ante la carencia de municiones lucharon a bayoneta contra el enemigo. Y el más popular de todos los mitos fue aquel en el cual, al ver todo perdido, Juan Escutia se lanzaría con la bandera desde lo alto del castillo de Chapultepec para evitar que el enemigo la mancillara. Los restos, también que fueron encontrados por el ejército mexicano en 1947, presumiblemente son de los niños héroes, y son estos los restos que se encuentran en el monumento destinado a estos héroes de la patria. Pero no hay fundamento científico ni respaldo documental que permita la certeza de que aquellos cadáveres encontrados fueran efectivamente pertenecientes a los niños héroes. Contexto histórico. ¿Quién en este mundo no conoce la política expansionista de Estados Unidos, que en su momento quiso hacerse del territorio para expandir su país? Antes de la propia independencia de México, Estados Unidos intentó comprar las posesiones coloniales de países europeos como es Luisiana y Alaska, la primera propiedad de Francia y la segunda propiedad de Rusia. Los europeos estaban conscientes de que esas colonias, al estar tan alejadas, era imposible defenderlas ante cualquier invasión de Estados Unidos, por lo que aceptaron la venta por un precio casi regalado. Posteriormente, entre los años de 1812 y 1815, Estados Unidos emprendería una guerra de conquista contra Canadá, en ese entonces colonia del Reino Unido, quien debía afrontar a la vez las guerras napoleónicas. De modo que Estados Unidos se aprovecharía de ese momento de debilidad para poder expandirse al norte. Los expertos dicen que el expansionismo de Estados Unidos fue un tema secundario en esta guerra, pero en realidad al ver la política de expansión que llevaba Estados Unidos, no es ilógico suponer que gran parte de lo que alentaría a invadir Canadá era obtener más tierras y con ello más recursos. Inglaterra veía el asunto con Estados Unidos como un asunto secundario, pues estaba concentrado todo su esfuerzo en destruir el pequeño cabo. La estrategia no le saldría como habían planeado. En 1814, con la abdicación de Napoleón, Reino Unido se pudo concentrar en el asunto con Estados Unidos, de modo que se volvieron más agresivos al punto de invadir Estados Unidos, llegando a su capital Washington DC y destruyendo sus edificios públicos más representativos, como lo es la Casa Blanca y el Capitolio. Total que la guerra y la búsqueda de su expansión hacia Canadá fue un desastre y fue completamente innecesaria, pues bajo los tratados de Gante, los territorios tanto de Estados Unidos como de Canadá fueron restituidos al status quo, es decir, como estaban antes de la guerra, por lo que la pérdida de vidas fue inútil. Cada uno de los países implicados lo celebra a su manera. Canadá lo ve como una victoria en contra de su vecino del sur, al no permitir que los invadieran y los conquistara. Los ingleses lo ven como una victoria en contra de su excolonia,
mientras que Estados Unidos lo celebra como una demostración de fuerza para que no se discutiera su independencia. Sin embargo, Estados Unidos aún tenía la necesidad de adquirir más territorio al costo que fuera. Entonces, idearía una de las estrategias que son ampliamente conocidas al enviar migrantes, sí, aunque suene irónico, enviar migrantes, colonos estadounidenses, a asentarse en las tierras que quieren adquirir, de modo que poco a poco se vuelve más la cantidad de migrantes que quieren anexarse a Estados Unidos, provocando inestabilidad política, social y cultural. Eso fue lo que ocurriría en 1837 con la independencia de Texas. Además de la ineptitud en aquel entonces del gobierno mexicano, que al buscar establecer, estructurar un país, dejaba varias regiones a la deriva. Es por ello también que otras regiones de México buscarían su independencia, como Yucatán. No contentos con arrebatar Texas de México, Estados Unidos ya planeaba el siguiente golpe para hacerse de todo el territorio que conectaba con el Pacífico, y hacer realidad aquel destino manifiesto, así como su doctrina Monroe. América para los americanos, ideada por John Quincy Adams durante el gobierno del presidente James Monroe en 1824. La doctrina Monroe sería como el Lebensraum de la Alemania nazi, una especie de derecho divino de que en algún momento toda América le pertenecería a los estadounidenses, llamados también americanos. De una o de otra manera lograron su objetivo, y se hicieron poco a poco de toda Latinoamérica, siendo en palabras de Biden, como siempre nos ve Estados Unidos, el patio trasero. Estados Unidos entonces buscaría la compra del territorio mexicano que más tonto o inteligente, quizás digno que otros países europeos que habían accedido a la venta de sus territorios a un precio muy bajo. México no aceptaría venderle ningún territorio a Estados Unidos, por lo que solo le quedaba como siempre el camino de la guerra. Quizás vendría bien el mote a Estados Unidos, por el comercio o por la guerra. Pues si no obtiene lo que quiere mediante tratos desfavorables, lo obtiene mediante la acción militar. En Utah ocurrió lo mismo que en Texas con la inmigración ilegal de miembros de la iglesia mormona a el lago Salado, tomando también la ciudad de San Francisco. La disputa se dio por el envío de tropas americanas al territorio mexicano, acusando a los mexicanos de atacar a tropas estadounidenses, que dicho sea de paso, estaban en territorio mexicano de forma ilegal. Declararían la guerra a México el 25 de julio de 1846. Como Estados Unidos esperaba, había insurrecciones de ciudadanos anglosajones en varios de los pueblos mexicanos, como ocurrió en California y Nuevo México, reconociéndolas como naciones independientes, listas para la anexión a Estados Unidos. Al principio, los estadounidenses avanzaban sin ningún problema, tomando estado tras estado, pueblo tras pueblo, sin que se opusiera resistencia, ya que México tenía una extensión de territorio tan amplia y un ejército tan pequeño que no podía permitirse el desplazamiento de contingentes a todas las regiones por donde pasaban los estadounidenses. Así es que posicionaron al ejército en sitios específicos para hacer frente a la invasión. Para evitar el envío de fuerzas regulares al norte y concretar su conquista, Estados Unidos todavía tenía que llegar a Monterrey y a la Ciudad de México. El encuentro se daría en Churubusco y Padierna. A raíz del territorio y del clima y por la pertinencia, el ejército estadounidense decidió que el mejor lugar para entrar a la Ciudad de México era por el castillo de Chapultepec, en donde se preparó la defensa. Como ya mencioné, el general Nicolás Bravo ordenaría la retirada de los cadetes del castillo y del colegio militar, pues sería ese el lugar destinado como cuartel general. 46 cadetes solicitaron quedarse para defender su plantel. A ese grupo se unieron varios cadetes recién graduados, los cuales no tenían aún asignación en el ejército, además de 19 miembros de la administración, incluidos el director, instructores, maestros y hasta el despensero del plantel militar. La historia es bien conocida. El general Santa Anna mandó la defensa de los alrededores del castillo, pero eventualmente sería tomado por las fuerzas invasoras, dando la orden de retirarse por la noche de aquel 13 de septiembre de 1847, sin que el general Santa Anna se haya presentado en ningún momento para dirigir el ataque. A los defensores del plantel se les llamó como niños héroes porque los cadetes que integraban el mismo tenían entre 12 y 19 años de edad, es decir, eran muy jóvenes al momento de su muerte. Los estadounidenses tomaron la Ciudad de México el 15 de septiembre de ese mismo año, el mismo día de la independencia nacional. El extranjero había mancillado la bandera mexicana y había puesto su bandera en la explanada central de la Ciudad de México. Desde entonces, Estados Unidos sería el amo y señor de México. Los soldados caídos en batalla de Estados Unidos fueron enterrados en lo que hoy es Circuito Interior y Calzada de Tacubaya, en donde se encuentra hoy en día la Embajada de Estados Unidos, declarado parque memorial por dicha nación. Los niños héroes, el nacimiento del mito.
Los años posteriores son poco específicos en los actos sucedidos en el castillo de Chapultepec y de la actuación de los jóvenes cadetes. En 1847, en el parte de guerra, se menciona el valor de Melgar, Montes de Oca y Suárez. En 1848, en sus apuntes para la guerra entre México y Estados Unidos, Ramón Alcaraz menciona que algunos alumnos defendían la bandera mexicana. En 1852 recordaría el director del colegio militar, Mariano Monterde, a los cadetes caídos como niños. En 1871, algunos de los cadetes sobrevivientes promovieron en el gobierno de Porfirio Díaz y Manuel González la celebración de una ceremonia que recordara a los caídos en la batalla del castillo de Chapultepec, lo que finalmente lograron entre los años de 1880 y 1881. Ahora, con mucho respeto, se pasarán frente a ustedes las imágenes de los conocidos como niños héroes. Cadete Fernando Montes de Oca, 18 años al momento de su muerte. Murió en el marco de una puerta que él defendía, en la cual cayó cuando un soldado estadounidense logró pasar por una ventana y matarle por la espalda. Cadete Francisco Márquez, 12 años al momento de su muerte. Murió en el castillo cuando un grupo de soldados, conminándolo a rendirse, disparó a uno de ellos, matándolo, para luego ser asesinado a tiros por los otros. Teniente del Cuerpo de Ingenieros Juan de la Barrera, edad al morir 19 años y 3 meses. Murió en la defensa de Ornabeque, ubicado al sur del cerro. Juan Escutia, edad al morir 20 años. Se piensa que no era cadete del colegio militar, sino que pertenecía al batallón de San Blas, según estudios recientes. Murió en la ladera poniente del cerro, ubicado como tirador en lo alto del acantilado, donde fue alcanzado por balas enemigas, cayendo muerto sobre una roca, en donde se colocó una placa conmemorativa en 1970. Cadete Vicente Suárez, edad al morir 14 años. Murió en su puesto de centinela en la escalera de honor, peleando a bayoneta contra los estadounidenses. Cadete Agustín Melgar, edad al morir 18 años. Murió al día siguiente de la batalla. Este se había parapetado detrás de unos colchones en el dormitorio del colegio, donde acabó su parque, dispuso de una bayoneta en el fusil y se lanzó al combate cuerpo a cuerpo, en donde resultó herido de varios disparos y bayonetas. La leyenda de Margarito Suazo. En la batalla de Molino del Rey, antes de que las tropas estadounidenses llegaran al castillo de Chapultepec, Margarito Suazo, al no querer que los estadounidenses se llevaran la bandera de su regimiento, se envolvió en ella, poniéndola debajo de su casaca, y la mantuvo hasta que fue evacuado rumbo a su casa para curar sus heridas. En el camino encontró a su superior, al cual hizo entrega de la bandera, misma que permaneció oculta en la casa del jefe de división Luis Salcedo. Margarito Suazo moriría 6 días después a causa de las heridas en batalla. Entonces fue Suazo quien en realidad mantendría la bandera enredada en su cuerpo para evitar que cayera en manos enemigas, no Juan Escutia como se creía. Otra de las razones por las cuales se generó ese mito sobre la bandera fue una declamación durante la ceremonia de la conmemoración de la batalla del Molino del Rey, en donde el poeta Manuel Ras Guzmán diría lo siguiente: «Pero tú, Melgar, rodeado de enemigos, les disparas tu arma, y no teniendo esperanza, antes de rendirte, te envuelves en el pabellón nacional y presentas tu pecho juvenil a las balas del invasor». De modo que según el poeta, fue Agustín Melgar y no Escutia quien se envolvería en la bandera como un acto patriótico, aunque el poema hablaba más bien en sentido figurado que literalmente. Al decir que se envolvió en el pabellón nacional, quería expresar el autor que envuelto en la patria se sacrificó por ella, lo que el público tomaría de forma literal como enredarse en la bandera para salvaguardarla. Altar a la patria. En 1952 se inauguraría un monumento que consta de 6 columnas en las cuales descansan los restos de los 6 cadetes que defendieron la dignidad nacional en la batalla del castillo de Chapultepec. Asimismo, un homenaje al comandante Felipe Santiago Xicoténcatl, quien a la par de los cadetes ofrecería su vida en pos de la defensa nacional. Este monumento, por lo tanto, está dedicado a los combatientes en contra de la invasión estadounidense, con la frase grabada: «A los defensores de la patria, 1846 a 1847». En 1947, justo 100 años de aquel fatídico suceso, el presidente de ese entonces, Harry Truman, visitó el país, quien rindió honores a los caídos en la batalla de Chapultepec, en un discurso en donde reconoció el valor de los niños héroes, y en el que afirmaba la vergüenza de los actos cometidos por el ejército estadounidense en aquella guerra, haciendo hincapié en que una nación fuerte no tenía derecho a imponer su fuerza en otra más débil. Colocando una corona floral al pie del obelisco,
Esta acción disgustaría a varios militares y civiles, por lo que aquella noche un par de cadetes llegaron montados a caballo y a galope retiraron la ofrenda, arrojándola a la embajada estadounidense. Hoy se conmemora por ello a estos valientes jóvenes que, aun cuando mucho de lo que se sabe es mito, lo que en realidad importa es que dieron sus vidas por defender al país de los invasores estadounidenses. Muchos héroes salieron de aquella contienda que tristemente no se pudo ganar, como el batallón de San Patricio, quienes siendo irlandeses en su mayoría, extranjeros que pelearon con honor y dignidad por una nación que al parecer les era ajena, pero en realidad les debe mucho. A raíz de esta guerra, México perdería más del 50% de su territorio con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. Esta no sería la primera vez que México habría pasado por intervenciones extranjeras. Todavía faltaban más invasiones por parte de países europeos y guerras internas que dividirían a la nación, y que lamentablemente mantendrían las divisiones que nos hacen vulnerables a los enemigos extranjeros. Pues muchas veces se ha sospechado que el destino de México pudo haber sido diferente si es que no se hubiesen saboteado los mismos gobernantes y sus corruptelas, entregándose al enemigo y traicionando a la patria. Y aquellos que por defender la nación darían sus vidas, que esto nos sirva de lección a todos, pues si bien estamos hablando ahora de la historia de México, no es desconocido para nuestros países latinoamericanos estas divisiones internas que nos han hecho vulnerables y presas de intereses extranjeros, vendiendo a las naciones y a sus individuos a un bajo precio. Solo recordemos en la inmortal pieza nacional que ya no más de sus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos, y que solo se encuentre el acero en sus manos contra el que su nombre sagrado insultó. Guerra a guerra sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones, que sus templos, palacios y torres se derrumben con horrido estruendo y sus ruinas existan diciendo: de mil héroes la patria que fue. Si el video te gustó o te ha parecido informativo y de utilidad, por favor ya sabes cómo indicarlo. Compártelo con tus familiares o amigos que no conocían esta parte elemental y relevante de la historia de México. Comenta qué es lo que piensas al respecto. ¿Sabías de ese importante hecho histórico? ¿Cuáles otros mitos sobre la historia conoces? Me encantaría leer tus comentarios. Sin más por el momento me despido. Hasta la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.